Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko pantailaren beste aldean zaudeten pertsona guztioi. Bueno, gaur egoera excepzional batengatik horrela egin behar izan dugu, eta ni pozik nago azkenean aurrera eraman delako, zer ikusten nuen egoera hau eta gero ez genuela egingo. Decía que gracias por estar al otro lado de la pantalla, que yo pues creía que esto no iba a llevarse adelante por cuestiones bueno, de confinamiento y todo esto, y al final pues hemos podido hacerlo por internet, ¿no? Que es lo bueno que tiene hoy en día las nuevas tecnologías. Bueno, primero de todo yo creo que voy a comenzar por deciros que cuando me llamaron por teléfono para proponerme esta ponencia, lo que estaba, el tema ya estaba puesto, el tema iba a ser el deseo. Y claro, yo en ese momento me quedé un poco bloqueada porque yo pensaba, bueno, el deseo, pero yo mi especialidad son las niñas y los niños y cómo puedo enlazar el deseo con la infancia. Y bueno, en ese momento me entró bastante pánico porque no sabía muy bien cómo lo iba a enfocar. Luego, sin embargo, más adelante, pues cuando he ido construyendo un poquito de lo que iba a hablar pues me he ido, vamos a decir, centrándome en el tema, pues es como que se han ido aclarando muchas cosas. Lo primero que quiero decir es que más allá de lo que es el deseo sexual, que es un tema muy mencionado en muchos artículos, muchas investigaciones, y como que se le da mucho espacio, el deseo sexual en la infancia y lo que es el desarrollo psicosexual y afectivo sexual es como un tema muy, muy desarrollado. Sin embargo, lo que es el deseo tal cual, como término general y como algo mucho más, sí, más un concepto más general, es más difícil de encontrar. De hecho, me he pasado, bueno, cuando empecé a preparar toda esta ponencia, pues estuve mirando en internet, como os podréis imaginar, cuántos artículos y estudios puede haber respecto al tema. Resulta que no he podido encontrar ningún artículo sobre el deseo infantil como algo general, no relacionado con la sexualidad. Y ya cuando hablamos de deseo infantil y juego, ahí ya es donde yo no he encontrado nada. Supongo que en inglés habrá alguna cosa, pero en castellano no he encontrado nada, ni en castellano ni en euskera. Entonces me he encontrado con que he tenido que construir todo de cero. Bueno, lo primero de todo, que para llegar al tema central, que es el tema del deseo, me ha parecido muy importante primero hablar sobre el juego. Primero porque es un tema que tengo muy cerca, porque trabajo todos los días, bueno, ahora mismo no, porque estoy en casa, pero cuando trabajo todos los días con la infancia y el juego, y creo que es un tema que se le da muy poca importancia. Históricamente, el juego, desde muchos modelos, el modelo educativo, el modelo médico, el modelo psicológico, otro tipo de modelos, se ha descubierto que el juego es algo que atrae de manera natural y las criaturas tienen una tendencia natural hacia el juego. Juegan de manera natural y les sale solo, no tienen que hacer ningún esfuerzo. Y bueno, y jugando acceden a hacer cosas que probablemente no harían si no fuera mediante el juego. Y digo esto porque el juego al final muchas veces se ha convertido en una herramienta o instrumento, que igual la palabra instrumento casi que es más específico, ¿no? Porque creo que muchas veces intentamos que las criaturas mediante el juego como que las metemos en un calzo para que hagan lo que nosotras queremos que hagan. Y bueno, por eso no sé si a eso se le puede llamar juego, porque luego hablaré de lo que es la definición de juego y lo que yo considero juego. Y para mí esto que se hace, utilizar como instrumento el juego para poder realizar algunas cosas que nos conviene a las adultas, para mí eso no es un juego, es otra cosa. El juego se utiliza como instrumento, como he dicho antes, para conseguir diferentes cosas.
Yo creo que uno de los ámbitos donde más se utiliza el juego como instrumento o como herramienta es en el aprendizaje, en la escuela y fuera de la escuela también. El aprendizaje también se da fuera de la escuela en otros lugares, puede ser en las extraescolares, puede ser en otros lugares, y también en lo que es la pedagogía, que eso sí que está más relacionado respecto, bueno, también en la escuela y fuera de la escuela. Y luego también se utiliza mucho como herramienta educativa y yo creo que el concepto como más generalizado a nivel social es como entretenimiento o como diversión. Lo utilizo como instrumento para que mi hija, hijo, hije se divierta, no se aburra, acabe matando esos momentos pues, de que no tiene otra cosa que hacer. Y yo creo que además la percepción que se tiene a nivel social es que para que se diviertan, para que aprendan, para que se detengan, para que llenen las horas que no tienen otra cosa que hacer. Entonces, claro, con este concepto que estoy comentando, es como que el juego se queda algo muy banal, superficial y solamente como algo instrumental, como he dicho antes, ¿no? Por eso para mí era muy importante hablar sobre el juego. Para mí y para muchas personas, no solamente para mí, el juego es una actividad, o sea, en realidad el juego no tiene un fin en sí misma, en sí mismo. En realidad el juego es una actividad placentera, libre y espontánea. La criatura, como he dicho antes, no tiene que hacer ningún esfuerzo para jugar. No hay que obligarle a jugar ni se le tiene que decir cómo jugar. La criatura sabe cómo hacerlo. Por tanto, no es algo dirigido. Y además, el objeto de jugar es el propio placer del juego, no tiene otro objeto. Sin embargo, nosotras las adultas hemos mediatizado esto y lo hemos convertido en una obligación, o sea, lo hemos utilizado el juego para conseguir cosas o conseguir objetivos que en realidad no son más que obligaciones que las disfrazamos mediante el juego. Además, aparte de todo esto, es importante decir que el juego es una necesidad básica. Es una necesidad básica como puede ser el respirar, el, el alimentarse, bueno, al final yo creo que el concepto que he dicho antes de que es una cosa totalmente superficial nos ha hecho olvidarnos de que es algo necesario. Y cuando hablo de necesidad básica me refiero, como he dicho antes, a comer, a tener una casa, una familia, a tener un bienestar, a respirar y a todo lo demás. De hecho, es un derecho reconocido mundialmente desde que se creó un acuerdo entre todos los países y se llegó a la conclusión de que había que proteger a las personas menores de edad. Y las funciones del juego, además, a nivel de desarrollo, por eso he dicho que es una necesidad básica, es que sin juego no se pueden desarrollar algunas funciones básicas. Entre otras cosas, con el juego se puede desarrollar las habilidades psicomotoras, las capacidades sociales, las capacidades cognitivas y de abstracción. También desarrolla el lado afectivo sexual, el físico sensorial, las capacidades creativas. Bueno, estoy enumerando algunas de las cosas por las que es importante el juego en la infancia. Y cuando hablo de juego, vuelvo a repetir, hablo del juego libre, no del juego estructurado y dirigido. Aunque es verdad que el juego sí, en algunas ocasiones también puede llegar a ayudar, pero hace falta también el juego libre. Y luego es importante también decir que porque una criatura tenga un objeto, o sea, un juguete en la mano, no quiere decir que esté jugando. El tener un juguete en la mano no quiere necesariamente decir que esté jugando. El juego es una actividad que requiere de una emoción y de una motivación intrínseca de la criatura. Y a veces un juguete no tiene por qué querer decir que está jugando, tener un juguete en las manos. Cuando hablo de todo esto, creo que es importante también hablar de lo que es el adultocentrismo, porque el adultocentrismo al final es la mirada que nos impide ver todo esto que estoy diciendo. El adultocentrismo, que a lo mejor os parece una palabra un poco extraña o no sé si es una palabra muy extendida, es una desigualdad social
en la que se basa que las personas que más edad tienen, o sea, las personas que más edad tienen mayor jerarquía, ¿sí? Entonces, las niñas y los adolescentes tienen menor poder y menos posibilidades y menos derechos. No seguramente en un papel, pero sí a la hora del día a día, ¿sí? Entonces, la adulta en este caso es vista como una persona, un modelo a seguir y como un ideal a seguir, y las criaturas, las personas adolescentes y las criaturas, pues tienen que seguir ese modelo, tienen que seguir ese modelo, ¿sí? Y además se considera la adolescencia como una crisis y un momento a pasar, ¿no? Como algo transitorio bueno, que como que es casi que se le quita valor a esa etapa de la vida. Y yo creo que la frase que mejor define lo que es el adultocentrismo es esto de entenderás cuando seas mayor. Cuando a las criaturas les decimos entenderás cuando seas mayor, como queriendo decir que cuando siendo criaturas no son capaces de entender, quitándole valor, por supuesto, a lo que saben y a lo que entienden. Además, como he dicho antes, el adultocentrismo está relacionado con muchas formas de opresión o de discriminación. Algunas de ellas más conocidas y otras menos conocidas. Por supuesto, una de las más evidentes y que con la que más relacionada está es con la opresión que ejercen, vamos a decir, el sistema heterocis patriarcal. El capacitismo también, que es el que las personas que tengan, vamos a decir, consideradas con más capacidades tienen más poder que las que menos tienen. El especismo, que es pues el que por el ser humano tenga más derechos que el resto de las especies animales y por tanto las oprima. El clasismo, que hace referencia a la clase, y el racismo, que hace referencia a la raza. Y el adultocentrismo es otra manera de opresión o de discriminación. Y creo que es importante que hablemos de esto porque bueno, influye mucho a las criaturas y en la manera que tenemos de ver su mundo y a ellas mismas. ¿Cómo se puede reflejar el adultocentrismo a nivel social? Pues una de las cosas que se puede ver de manera física incluso es el sistema arquitectónico en el que vivimos. Cómo están organizadas las casas, los edificios, las calles, el mobiliario urbano, las estructuras, bueno, los mobiliarios de las casas también. O sea, al final las cosas no están pensadas ni para las criaturas ni para las personas adolescentes. Luego también hay que hablar de que se refleja mucho en el sistema legal, ¿no? ¿Cuántas personas, como antes me presentaba Nayara, yo trabajo en un gabinete, en un despacho de psicología como terapeuta infantil y trabajo con muchas madres y con muchos padres que en muchos casos están en procesos de separación, de divorcio o incluso ya están separadas o divorciadas. Y una de las maneras en las que se ve ese adultocentrismo es claramente en el sistema legal. Cómo están organizados incluso los edificios de los estamentos jurídicos, ¿no? Cómo tienen que ir a los psicosociales, cómo se les trata, qué tipo de preguntas se les hace, qué presión reciben, qué tipo de leyes hay, qué derecho tienen a elegir o no de estar con un progenitor o otra. Bueno, estoy hablando solamente de este asunto que es el tema de la patria potestad, pero si hablamos de estos temas legales podríamos extendernos muchísimo. Y luego también el sistema económico tampoco está pensado para las criaturas. Los horarios, al final cómo está estructurado el día a día, las rutinas, bueno, luego las diferencias de clase también hacen mucho, las diferencias entre unas criaturas y otras. Y luego, por último, y creo que es una de las más importantes, es las actitudes adultocentristas o adultistas que tenemos las personas adultas. Bueno, al final, como he dicho antes, con esa actitud y esa visión que es de arriba a abajo, que vemos a las criaturas como personas no desarrolladas y con menos capacidades que las personas adultas, pues al final ejercemos una coerción y una dominación hacia ellas, muchas veces de manera inconsciente, diciéndoles lo que tienen que hacer, lo que les conviene, y además siempre les exigimos que se adapten a nosotras y no al revés.
siempre son ellas las que se adaptan a nosotras y no al revés, o casi siempre. Estoy hablando en términos generales, por supuesto, hay todo tipo de personas y todo tipo de también escuelas, y bueno, pero en general el sistema está montado para que las personas menores de edad se adapten a nosotras. Y un ejemplo clarísimo, que igual os ha venido a la mente ahora mismo, es como ahora mismo las criaturas están encerradas en casa y las adultas tenemos derecho a salir, aunque sea para hacer compras o para pasear al perro o para cosas urgentes, pero las criaturas no pueden salir ni siquiera acompañadas. Y para mí esto es un ejemplo claro del adultocentrismo. Al final, bueno, es verdad que, bueno, y esto puede ser cierto, ¿no? Que pueden ser mayores transmisoras del coronavirus, pero creo que no se les ha tenido en cuenta en absoluto. Porque se podrían pensar en medidas, al igual que se han pensado en medidas para poder ir a hacer otro tipo de cosas, no se ha pensado en las criaturas. Bueno, como veo que me estoy empezando a enrollar, voy a ir un poco más al grano. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que os estoy contando con el deseo? Lo primero que hay que decir el deseo, de cómo se expresa el deseo en la infancia y la función que puede tener. Lo primero que hay que decir es que las criaturas cuando nacen, las personas, las bebés cuando nacen, ya tienen la estructura que les hace desear. No se desea cuando es adulta, se desea desde que naces. Lo que pasa es que el proceso del deseo va transformándose y va cambiando. Y es algo que se nos olvida, porque creo que parece que las criaturas no tienen derecho a desear y no pueden desear o no son capaces de desear, o sus deseos no son tan importantes como los nuestros. Los primeros deseos además surgen desde algo mucho más físico. El deseo de, por ejemplo, que puede tener una criatura teniendo el estómago vacío, desea comer, o cuando tiene sueño, pues desea dormir. Al final, como estáis viendo, el deseo y la necesidad están muy unidos, luego hablaremos más de eso. Como he dicho antes, el deseo va transformándose en la infancia, va pasando de algo más simple a algo más complejo, va pasando de algo más físico, aunque yo creo que el deseo siempre va a tener un componente físico, aunque también tiene un componente mental importante. El deseo es como que va pasando de algo físico a algo más mental, se convierte en algo mucho más mental, que tiene que ver más con que la fantasía se acaba convirtiendo, se puede convertir puede surgir el deseo desde la fantasía y de ahí poder realizarlo. Y además, como he dicho antes, que creo que es importante subrayarlo, el deseo es mucho va más allá que lo que es la sexualidad, porque cuando hablamos de deseo enseguida se nos viene lo que es la sexualidad, ¿no? Y como he dicho antes, está relacionado íntimamente con tres cosas, que es la necesidad. El deseo está muy unido a la necesidad porque a veces incluso se pueden llegar a confundir. La fantasía, que es, bueno, al final también va unido al deseo, y el placer, porque uno de los mayores, el objetivo principal del deseo tiene que ver con el placer, que el placer muchas veces va unido a la necesidad también. Y sobre todo en la infancia, estos tres conceptos es como que se confunden un poquito más, porque las criaturas tienen más dificultad también a la hora de diferenciarlos. Pero sentirlos yo creo que no son capaces de sentirlo igual que nosotras. Bueno, respecto a la función que puede tener el deseo en la infancia, yo creo que el más importante es que genera el impulso para recibir el placer. Al final, las criaturas cuando sienten el deseo, eh, es como que lo quieren conseguir y por tanto hacen lo posible para conseguirlo y ahí se genera un impulso para conseguirlo. Para mí el deseo es igual a vida en la infancia, porque es una criatura cuando desea está viva, porque quiere llegar a conseguir el placer. Y además el deseo ayuda también a que de la fantasía se puede llegar a la acción. Es el impulso que nos ayuda a llegar, que les ayuda a las criaturas a llegar a la acción, que es a llegar al objeto de deseo. Y bueno, en el caso del juego, que es donde ya entramos con el juego, el niño, el hecho de, a ver, la criatura cuando quiere jugar, cuando tiene el deseo de jugar y juega a algo, lo que hace es que
quiera volver a repetir ese juego porque el placer que ha conseguido con ese juego hace que la próxima vez que vuelva a acercarse al objeto de deseo o tenga ese deseo, vuelva a jugar. Y por tanto, puede generar un tipo de juego sanador. El juego repetitivo, que se repite porque la criatura siente el deseo de jugar una y otra vez a lo mismo, muchas veces es algo sanador, porque hace vivir una y otra vez esa experiencia que necesita vivir. Y además también el deseo ayuda a poder generar una motivación para explorar y abrir nuevos caminos que permiten crecer a la criatura y poder expandirse y poder ir desarrollándose y poder haciéndose mayor, acumulando experiencias, bueno, y creciendo. Eh, hay una frase que me ha gustado mucho, que he encontrado por internet, que dice: el juego no es más que una conexión de deseo con el otro y con una misma. Y creo que es lo que define para mí la ponencia o de lo que estoy hablando hoy mismo, ¿no? Al final, el deseo nos conecta con la otra persona, nos hace ir a la otra persona, nos hace estar con la otra persona y nos hace estar con nosotras mismas también, porque tenemos que estar muy conectadas con nosotras mismas. Las criaturas tienen que estar muy conectadas consigo mismas para poder identificar ese deseo y poder ir hacia ello. Y hay que decir además, respecto a cómo funciona el juego es, bueno, en la infancia funciona como los sueños en las personas adultas. Las criaturas juegan porque es una manera de realizarse en la fantasía, en los deseos no reconocidos, en los miedos, en los conflictos. Al final juegan para poder hacer todo eso que más bien pertenece al mundo de la fantasía y que muchas veces no pueden llegar a realizar, bien porque no se les permite, porque está prohibido por muchas razones. Y como he dicho antes, los elementos que he comentado antes, que son la fantasía, el deseo, el placer, las necesidades, al final me gustaría explicaros cómo funciona esto en las criaturas y por qué es tan importante que fomentemos y que les dejemos que las personas, las criaturas puedan sentir ese deseo y que puedan realizar sus deseos y puedan fantasear y puedan cubrir sus necesidades, todo esto que está unido, ¿no? Al final, las criaturas, lo que yo observo en terapia, bueno, esto no lo he comentado, pero yo trabajo con diferentes técnicas terapéuticas y todas están relacionadas con el juego, y las criaturas, cuando entran en el despacho, pues tienen una opción de muchos juguetes y entonces llegan y ahí claramente en su cara se ve el deseo. No en todas las criaturas, porque luego hablaremos, si espero que me dé tiempo, de las criaturas que no pueden sentir deseo, eh, pero las criaturas llegan y ya hay un deseo de jugar, de realizarse, de desarrollarse, de estar en la acción, de coger y realizarse. Y yo creo que muchas veces pasan de la fantasía, llegan como pensando en, bueno, ¿qué me gustaría? Esas fantasías que les ronda por la cabeza. Luego el deseo es lo que les hace el impulso para empezar a llegar a la acción. Y ahí, cuando empiezan a jugar, es cuando empiezan a obtener el placer, empiezan a sentirse satisfechas, se les ve que la cara cambia, ¿no? Cómo están disfrutando con el juego. Y aunque el juego porque esto es verdad que en el juego se pueden ver elementos de sufrimiento, ¿no? Digas, están jugando a cosas que desde la perspectiva adulta puede llegar a ser no sé, como un poco de juegos de sufrimiento, ¿no? Que yo esto en terapia lo veo mucho, que las criaturas juegan mucho al sufrimiento. Y cómo a base de jugar y jugar y jugar y que el deseo les mantenga ahí en el juego, cómo van cubriendo esas necesidades que no han podido cubrir en su día a día. Cómo pueden llegar a, por ejemplo, una necesidad que muchas veces no es cubierta, suele ser la necesidad de la descarga agresiva, ¿no?
las criaturas no tienen espacios ni momentos para poder descargarse y poder sacar la agresividad, porque no está bien visto socialmente. Entonces, como las criaturas cuando impulsados por el deseo empiezan a jugar, como, por ejemplo, cubren esa necesidad de descarga agresiva, o cómo cubren la necesidad de poder montar, cómo puede llevar a la realidad una fantasía que puede ser la de un mundo idílico, ¿no? Porque las criaturas que viven en un mundo desastroso, pues muchas veces juegan a mundos idílicos, porque no tienen la oportunidad ni la posibilidad de poder vivir en ese tipo de mundos. Entonces los generan y los crean y juegan a ello. Y esto hace que el deseo hace que la criatura juega este tipo de cuestiones relacionadas con la fantasía, muchas veces, con el juego simbólico, y eso hace que vaya habiendo movimientos internos. Para la criatura es muy importante el juego y muy importante el deseo, porque sin ese deseo no puede jugar. Porque hace que esas estructuras internas psíquicas vayan movilizándose y todo lo que va experimentando en el juego lo vaya pudiendo llevar a su día a día, que es lo que hace que mueva pues al final su forma de funcionamiento. Ahí es donde la criatura se ve que va cambiando y va haciendo cosas diferentes de las que ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es algo que yo creo que, por eso creo que tiene un factor muy terapéutico, más allá de lo que es la sala de terapia de juego, que evidentemente sí, pero fuera de allí también el juego tiene un factor muy terapéutico, que ayuda mucho al crecimiento. Eh, Bueno, yo creo que otra cuestión quería hablaros del ejemplo de una niña de 4 años que viene conmigo a terapia. En el caso de esta niña, como he dicho antes, en general todas las criaturas suelen venir con una cara de deseo, de quiero ir a por algo en concreto. Y esta criatura es muy curioso cómo llega a la sala, se acerca, va mirando todos los objetos de uno a uno y llega un momento en el que encuentra uno, en el que se queda mirando fijamente y ahí va directamente en la fuerza hacia el objeto de deseo, vamos a decir, y ahí va hacia el objeto de deseo. Y cómo cuando la necesidad está satisfecha, vuelve a mirar a su alrededor, vuelve a buscar otro objeto de deseo, va, lo busca y va por ello y juega a ello. Y como eso vuelve otra vez a llenar esa necesidad que tiene, ¿no? En el caso de esta niña, además, bueno, en el caso de esta niña, en el caso de casi todas las criaturas, cuando se van muchas veces, van con la sensación, la próxima vez voy a jugar a esto, ya van con el deseo vamos a decir, interrumpido, de que dentro de X tiempo, una semana o lo que sea, van a volver a jugar a este juego, ¿no? Por eso decía que el juego es algo tan poderoso y tan maravilloso, porque no hay que obligarles. Ellas sienten el placer con ello y, por tanto, no necesitan más que el propio hecho de jugar para volver a tener el deseo de jugar otra vez. Y bueno, y esto está muy relacionado con el adultocentrismo, me gustaría hablar de cómo mediatizamos y cómo condicionamos el deseo de las niñas y de los niños. Como he dicho, las criaturas en el día a día muestran muchos deseos, que muchos de esos deseos están, yo creo, muy relacionados con sus necesidades. Y yo creo que a nivel social, como he dicho antes, las criaturas les obligamos a adaptarnos a nosotras y a nuestras estructuras, nuestras formas de funcionamiento y a nuestras perspectivas y, bueno, a todo lo que nos rodea a las adultas, ¿no? Las criaturas muestran deseos todos los días. Uno de los mayores deseos, yo creo que muestran, porque me lo dicen a mí todos los días las criaturas, es que quieren más tiempo de juego, quieren jugar más, quieren estar más con sus compañeras, quieren menos obligaciones, quieren estar más libres, que les dejemos más espacios de libertad. Sin embargo, pues esos deseos muchas veces son cortados. Bien porque, por un lado, y esto ocurre muy a menudo, y esto lo veo también en terapia muchas veces, las madres y los padres y las personas adultas consideramos que nuestros deseos son más importantes que los suyos. Entonces hacemos que las criaturas introyecten nuestros deseos, se los crean y los hagan suyos, ¿no? Las criaturas muchas veces hablan de cosas
que claramente se nota que no son suyas, sino que han escuchado en casa de deseos o de cosas que creen desear, que realmente no tengo muy claro yo si son deseos suyos o son deseos de sus madres, sus padres o de la gente que les rodea. Y eso es una manera que tenemos de impedir que sientan sus propios deseos y puedan realizarse y puedan llevar a cabo la cobertura de sus necesidades, que es introyectando los nuestros, haciendo introyectarles los nuestros a ellas. Luego, otra cosa que también solemos hacer mucho las adultas es ignorar sus deseos, diciendo que, bueno, no es tan importante, bueno, ya lo haremos mañana, no te preocupes, mañana jugaremos a esto, no te preocupes, mañana tendrás tiempo para esto, ahora lo importante es que hagas los deberes, ahora lo importante es que te duches, ahora lo importante es que cenes, hay que cenar rápido, no podemos estar más tiempo en esto, tenemos que cenar rápido y luego tenemos que vestirnos. Al final están rodeadas de obligaciones y hace que sus deseos no estén presentes, los estemos todo el rato, y esto lo he dicho antes también, presionando y oprimiendo, porque eso es una manera de opresión, el no dejarles que estén alineados con sus propias necesidades. Y bueno, creo que poco a poco va pasando el tiempo. Una de las cuestiones de las que me gustaría hablar es que yo creo que cuando hacemos esto de inhibir o de prohibir o de reprimir los deseos infantiles, hay como dos maneras principales, yo creo que hay muchísimas más, al final como personas hay maneras, ¿no? Y como criaturas hay maneras, pero yo básicamente encuentro dos maneras que veo muy frecuentemente en terapia, que encuentran dos maneras de poder sobrellevar y bueno, al final sobrevivir ante esta opresión que ejercemos las adultas. Una de las maneras que es muy habitual es la hiperactivación. Cuando hablo de hiperactivación no me refiero al trastorno de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Me refiero a la hiperactivación del cuerpo. Las criaturas muy a menudo, cuando sus deseos, sus necesidades, sus fantasías no pueden llegar a ser realizadas, no tienen importancia en la vida y no son atendidas, al final tienen que buscar maneras para sobrevivir. Una de ellas es el movimiento hace que no puedan parar para conectar con esos deseos y con esas fantasías y con esas necesidades. Y por tanto, el constante movimiento hace que no puedan atender esas necesidades y por tanto puedan correr hacia adelante y no conectar con eso. Y esto ahora creo que hay menos esa moda del TDAH, pero el TDAH es una de las maneras que ha tenido la psicología, mal llamada psicología, porque no sé hasta qué punto esto es psicología, la psiquiatría y otras ramas de la medicina, para diagnosticar al final un malestar emocional muy generalizado, que es el de la no cobertura de la necesidad y del deseo de la criatura, que en muchos casos es quiero jugar, otros casos es quiero moverme, otros casos es quiero hacer otra cosa que no me aburra, bueno, o puede ser que tenga un trauma y tampoco esté atendido ese trauma, ¿no? Que también el movimiento puede estar causado por eso o por otras razones. Pero una de las razones puede ser esta. Y otra razón que yo creo que es de las más preocupantes, porque el ejemplo que acabo de decir ahora, son las criaturas que más problemas suelen dar. Son las criaturas que tienen peor comportamiento, las que dan problemas en el colegio, las que tienen, bueno, las que dan más por saco, vamos a decir, con palabras un poco más callejeras, ¿no? Porque, bueno, al final no se están quietas, no atienden y las criaturas tenemos muy claro, las personas adultas tenemos muy claro lo que tienen que hacer y no cumplen con eso. Y por eso son más problemáticas y son más visibles, son más fáciles de ver. Se nos hace más fácil ver a una criatura así. Sin embargo, que es así, que tiene, vamos a decir, una dificultad, ¿no? O un problema que es que no le dejan estar o ser. Y otra de las formas que tiene es la hipoactivación, que es justo lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurre? Y esa es una pregunta que lanzo al vuelo para que le podáis dar unas vueltas. ¿Qué ocurre cuando una criatura no desea? Yo creo que es una pregunta muy potente, que yo tampoco creo tener la respuesta, pero sí que yo reflexionando sobre esto, creo que
yo no sé si es posible no desear absolutamente nada, al 100%. Lo que sí creo que es posible, y lo veo, es que el deseo disminuya de tal manera que la criatura se pueda estar hablando de una criatura depresiva. Y esto suele ser un tema que impacta mucho, da mucho miedo, porque parece que la depresión no puede estar presente. Parece que no existe la depresión infantil, que no está, que no solamente lo vivimos las adultas, que tenemos una vida terrible. Sin embargo, las criaturas solo piensan en ponis, en unicornios y en ositos. Y no es cierto. Las criaturas también pueden tener estados depresivos, pueden pasar momentos depresivos. eh, para que me entendáis. Luego, la depresión también es muy discutible como concepto, pero bueno. Entonces, una de las cosas que suele verse muy a menudo es la anedonia, ¿no? La falta de deseo, la menor capacidad de sentir placer. Eso es algo que yo veo muy a menudo, que las criaturas que no sienten placer con casi nada. Y que son casi invisibles, porque como no están hipoactivadas, casi no se mueven, no reclaman, no piden ayuda, permanecen invisibles. Están en clase y como cumplen más o menos con lo mínimo que se les pide, pues parece que son invisibles. Y sin embargo, yo creo que son las criaturas bueno, que yo siempre digo que es mejor tener una criatura hiperactivada que hipoactivada, porque la hiperactivada por lo menos descarga y tiene una manera de poder soltarlo. La hipoactivada no tiene casi ninguna manera de hacerlo más que deprimirse, ¿no? Y dejarse y hacerse invisible. Y, y la verdad es que es bastante, a mí me entristece mucho cuando veo una criatura así, porque es cuando veo que realmente esa criatura es invisible y está en cuarto, quinto o sexto plano, ¿no? Y antes de esa criatura están el resto de las personas, que es su familia, su madre, su padre, los profesores o quien sea, ¿no? Pero que nadie está atendiendo suficientemente las necesidades, los deseos, las fantasías de esa criatura, ¿no? Y que no se le está dejando desarrollarse. Y es lo que me toca hacer muchas veces, que es trabajar terapéuticamente con esas criaturas. Bueno, voy a beber un poquito de agua, que me estoy quedando seca. Bueno, y concluyendo, porque ya veo que ya se está acabando la hora, concluyendo, lo que quiero decir con todo esto que acabo de contar es que yo creo que ya es hora de que dejemos de un lado el adultocentrismo, sobre todo que esto es como el feminismo. Yo creo que cuando se habla de gafas moradas, de ponernos unas gafas moradas y empezar a ver la realidad desde unas gafas moradas, también podemos hacer lo mismo con unas gafas de arcoíris, que yo le llamo las gafas de arcoíris a las gafas no adultocentristas, vamos a decir, ¿no? A las gafas más igualitarias hacia las criaturas. Con esas gafas de arcoíris nos permitiría escuchar, sobre todo, primero de todo, parar, que yo creo que nos cuesta mucho parar. Y en esta época en la que estamos, pues nos está ayudando para parar un poco y vernos un poquito. Pero sobre todo parar y escucharles de verdad. Y escucharlas de verdad requiere tiempo. Requiere tiempo para nosotras y para ellas. Y requiere sobre todo compartir, cuando se comparte tiempo, el mayor regalo que se le puede hacer a una criatura es jugar con esa criatura. Pero a un juego al que decida ella, porque juegos dirigidos ya tiene mucho en el colegio, en las extraescolares y en muchos lugares. Sin embargo, si dejamos que las criaturas decidan a qué quieren jugar con nosotras y jugamos más a juegos simbólicos, a juegos de fantasía, probablemente podamos construir más vínculos con ellas, podamos dejarles que puedan desarrollar esos deseos, puedan cubrir mejor sus necesidades, puedan desarrollarse más como personas. Y yo creo que es importante que construyamos espacios físicos y físicos, cuando me refiero a entornos, a lugares donde las criaturas puedan hacer todo esto y sobre todo a espacios temporales, a encontrar momentos todos los días de juego libre para las criaturas, que parece mentira que en el siglo XXI, con todas las tecnologías, con toda la sabiduría que tenemos, supuestamente, que yo lo pongo en duda, con todo lo que sabemos, ¿no? de todos los años que llevamos de investigación sobre el mundo de las criaturas, todavía no seamos capaces de hacer algo tan necesario, tan simple y tan complicado a la vez, que es jugar con las criaturas. Y jugar de una manera democrática o horizontal, ¿no? En donde nos podamos convertir también
en criaturas, que no tiene nada de malo el jugar y parece que ser infantil es algo negativo. Lo contrario, yo creo que la parte infantil es lo que nos estamos más en conexión con la diversión, con el placer, con el deseo y yo creo que eso es lo que debíamos de fomentar y traer bueno, o estar acompañando a nuestras criaturas y sobre todo el permitir, como he dicho antes, los espacios diarios de juego libre. Y sobre todo la intervención adulta, claro, cuando estamos con la criatura podemos caer en la tentación de, bueno, de dirigir el juego, ¿no? Por eso he dicho que es, o intervenir en el juego. Por eso he dicho que es tan importante que nos dejemos llevar. Que si alguna criatura nos está ofreciendo, nos pide que juguemos a hacer pedorretas, si vamos y le decimos no, hacer pedorretas no es, pues no, el hacer pedorretas no es una cosa muy, vamos a hacer otra cosa. Ya le estamos cortando y ya estamos dirigiendo el juego. Me estoy refiriendo a que proponga algo y nos tire ellas a nosotras para que juguemos en su juego y no al revés. Y otra cosa que es muy importante decir, y creo que también lo tengo que decir, es que el juego individual en su propio espacio, porque otra cosa que les hemos ido quitando a las criaturas es intimidad. Yo creo que cada día tienen menos intimidad y no tienen espacios íntimos donde poder estar consigo mismas sin interrupciones y sin estímulos exteriores.